La lucha de los civiles que sufren el efecto de la guerra. Este es el sentido o el trasfondo o el fondo de la campaña que pone en marcha Médicos Sin Fronteras. Una campaña que llega a Pamplona, que se va a desarrollar en diferentes ciudades de nuestro país. Seguir con vida 2017. Hoy una de las voces de Médicos Sin Fronteras es la voz de Vicente Rey. Él es trabajador, ha sido trabajador internacional de Médicos Sin Fronteras. En alguna ocasión nos ha visitado. Él es logista, o al menos es parte del trabajo que ha desarrollado en esta organización. Vicente Rey, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas tardes, Amaya. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguir con vida, ese es el objetivo de miles de personas que viven la violencia en sus carnes, en su entorno, en el mundo, y por las que lucha Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Así es, lo has dicho muy bien. Como la gente sabe, Médicos Sin Fronteras trabaja siempre en situaciones de conflictos, de catástrofes, de epidemias, donde la vida está en juego. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, estos dramas se producen con más frecuencia y con más intensidad. Médicos Sin Fronteras, dentro de sus obligaciones, se ha dado la obligación de acercar estas cosas a las personas, aquí en Pamplona en particular, pero en general en todos los países donde estamos presentes. Entonces esta campaña se enmarca dentro de esta obligación de traer o acercar la vida de estas personas, que, como bien dices, personas, a la población de Pamplona en este caso. Miles de personas atrapadas por la guerra son las que os preocupan y ocupan. Sí. Pero este año con dos lugares en el punto de mira, ¿no? El Mediterráneo, sí. Bueno, pues África. ¿Cuál es el planteamiento que hacéis? Sí, el planteamiento es que queremos salir un poco estamos volviéndonos insensibles a fuerza de leer cifras, de ver imágenes que se repiten. Nos parece casi normal, mentalmente nos alejamos de estas realidades y olvidamos que detrás de esas cifras, detrás de esas imágenes, hay personas con sus familias, con sus vidas, con sus planes de futuro como nosotros. Entonces lo que queremos es traer eso de esa manera, y para eso en particular hemos hecho un esfuerzo que parece un poco, vamos a decir, tecnológico, que es intentar que las personas que visiten uno de los actos, que es la exposición, que va a ser el acto central, puedan meterse literalmente en inmersión dentro de un campo de refugiados o dentro del barco de rescate de Médicos Sin Fronteras. Eso lo haremos a través de unas gafas de estas modernas ahora, sí, de realidad virtual, donde a través de un vídeo de 360 grados las personas que participen, que vengan a visitar la exposición, podrán, esperamos, sentir más cerca esta realidad, no con el ánimo de violentar ni muchísimo menos, sino con la intención de acercar esta realidad y acercarla de persona a persona. Exposición que se pondrá en marcha próximamente, ¿verdad?, en el Paseo Sarasate de Pamplona, donde, bueno, podremos ser conscientes, como dices, de esas realidades que azotan a tantas personas, y que quizá con esa tecnología podemos sentir casi en nuestro propio corazón el dolor, ¿no?, de todas estas personas que sufren. Eso es lo que queremos, más el dolor por un lado, pero la realidad, el día a día de la vida de estas personas. Como dice el título de la campaña, es cómo estas personas en situaciones tan dramáticas siguen día a día, siguen con vida. Sí. Se esfuerzan por... Hay testimonios muy importantes, ¿no?, dentro de esta campaña. Me gustaría, enseguida vamos a escuchar, ¿no?, a una persona, un refugiado sirio, que, bueno, pues ha decidido trabajar por rescatar, ayudar a otras personas que, como él, alguna vez tuvieron que venir a Europa, ¿no? Y él cuenta, ¿no?, cómo no podía aguantar en su casa viendo la tele, viendo este drama, sin hacer nada. Si te parece, Vicente, vamos a escuchar su testimonio. Vamos a escuchar, sobre todo, leer, porque tendremos los subtítulos, ya que no está en castellano. Lo vemos. I drive the boat there. I just thinking in way, if any possibility to meet anybody, maybe I know him. This is make me a little bit stressed. Good morning. My name is Salah Khalil Dasuki. I working here as culture mediator in Dignity One. Listen me. I want to say, listen me. In 2012,
In end of November, I moved from Damascus to Turkey, and I stayed there for 4 months before I traveled from Turkey to Norway, to Oslo, in 25th March 2013. I had to go. I had to leave from Syria at that time because it's so dangerous to stay there. I really had this desire, strong desire to work as cultural mediator, to do anything to help these people because I feel exactly what they're feeling, because I felt this before, my family, my friends, all people I know. So just to sit in your house and watch news and suffer but do nothing is horrible feeling, you know. So when I get the first rescue, I just feel huge emotions, huge desire to do anything to help these people. Ahí tenemos parte de las vivencias de esta persona. Me quedo sobre todo cuando dice que sus palabras tranquilizadoras aportan felicidad a las personas a las que ayuda y a él mismo también, ¿no? Sí. Él ha dado también un poquito la pauta de lo que intentamos, porque nuestro testimonio es limitado. Él habla de que tuvo que huir, que dice que todas estas personas perdón, tienen, antes de que sean rescatadas, todo un recorrido que es muy doloroso y muy peligroso en muchas ocasiones. Incluso después de ser rescatadas, cuando llegan a Europa, tampoco el recorrido es muy fácil, ni muchísimo menos. Entonces, él siente un poco de los dos lados, ¿no? Él siente lo que él ha vivido y lo ve en los demás, y ese momento del rescate puede ser uno de los momentos, vamos a decir, de felicidad, de relajo, donde por fin estas personas consiguen un poquito descansar. Vosotros queréis poner el matiz en que conozcamos bien estas realidades, que no seamos inmunes a ellas, porque quizá, como dices, ¿no?, nos hemos acostumbrado a la violencia de las imágenes, a la tragedia, al dolor, pero es una tragedia más, un dolor más que pasa casi de forma rápida y efímera. ¿Qué queréis de la sociedad? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo aportar de alguna manera nuestro apoyo, nuestra colaboración a estas personas? Yo creo que el primer acto de solidaridad es estar informado, el tener curiosidad por saber lo que pasa, porque esto acerca las personas. Nos alejamos un poquito de la pantalla o de las cifras tremebundas que ya se nos escapan y nos acercamos a las personas que están del otro lado. Esto es lo primero. A partir de ahí, cada uno se implica como puede. Esta campaña, por ejemplo, estamos trabajando con un montón de voluntarios que nos van a ayudar aquí en Pamplona. En Navarra hay miles de socios que nos ayudan con una contribución mensual o con una contribución puntual, como pueden. Cada uno después, a partir del momento en que tomas conciencia de lo que ocurre, encuentra la manera de involucrarse o de hacer algo. Pero como digo, hacer algo ya es el informarse, el querer saber. Cuando uno ya se mete detrás de esta especie de pantalla, de otro drama más, ya se nos estamos alejando, estamos protegiendo y estamos dejando solos a estas personas que están pasando este tipo de eventos. Pues hoy queremos saber más, por supuesto. Hablamos del Mediterráneo, hablamos también de la República Centroafricana, con más de 900.000 personas desplazadas. ¿Cuál es la situación actual de esta parte del mundo y también las personas cuando regresan a sus países, quizá donde se mantiene la violencia, ¿no?, los niveles de violencia todavía, ¿no?, en esta parte del planeta? ¿Cómo viven? ¿Qué tipo de asistencia tienen? ¿Y cómo ayuda a esas personas Médicos Sin Fronteras? Porque la República Centroafricana hemos elegido porque es uno más entre unos cuantos, demasiados países en que estas situaciones se producen, y porque no es tan conocido. Por eso queremos que estos dramas desconocidos, de alguna forma, alguien les dé voz. Hemos oído mucho de Siria, hemos oído quizás un poquito menos de Yemen, que son los temas más de actualidad actualmente, pero podríamos hablar de Sudán del Sur, podríamos hablar de Nigeria, podríamos hablar de República Centroafricana en este caso. Hay que elegir un contexto, no podemos ir para todos los lados, hemos elegido República Centroafricana. En República Centroafricana hay un conflicto enquistado que lleva unos cuantos años, que quizás pasó el pico de violencia, pero las consecuencias de esta violencia persisten. Y hay mucha gente, una vez más, lo que nos llega aquí es estas personas que atraviesan el Mediterráneo huyendo de estas situaciones dramáticas,
Pero lo que ya sabe mucha gente y lo que hay que recordar es que la gran mayoría de las personas que se refugian, que huyen con sus familias de estas situaciones insoportables, no llegan hasta aquí, se quedan en campos de refugiados en países limítrofes a menudo con sus países de origen. En el caso de República Centroafricana, en la exposición lo que mostramos es un campo de refugiados interno al país, es dentro del país, es un campo de refugiados, es curioso en cierta medida porque está dentro del aeropuerto de la capital. La gente se refugió en un momento de violencia en este aeropuerto porque había militares y allá estaban más o menos protegidos y allá siguen. La situación, la violencia ha disminuido. ¿Qué esperanza, qué nivel de esperanza tienen, ¿no? Porque permanecen allí con escasos medios, como hemos visto imágenes, en unas condiciones de vida muy complicadas, muy duras. ¿Qué esperanza les queda? La esperanza, eso lo ves cuando estás en terreno. A veces nosotros nos preocupamos demasiado de lo que nos va a pasar el año que viene, dentro de 2 años. Mucha gente en este mundo lo que hace es sobrevivir el día a día. Una vez más el título de la exposición. Sí, sí. Entonces, la esperanza de llegar al día siguiente y una esperanza, que es lo que hace mucha gente venir hacia Europa, es buscar una vida mejor para sus hijos, no tanto para ellos, sino para sus hijos. Esa es la esperanza de alguna manera, que la generación que venga después esté mejor. Esa es la... Me preguntabas, Médicos Sin Fronteras, ¿qué hacen estos sitios? Pues lo primero, insisto, en la labor primera de Médicos Sin Fronteras es intentar salvar vidas, así de crudo, vamos a decir. Entonces, lo primero es salud, todo lo que son atención de salud. En casos de conflicto, los temas de salud más urgentes, que pueden ser, en general, el tema quirúrgico es presente en todo tipo de contextos. Pero va mucho más allá y va hasta saneamiento, a que la gente tenga ¿cómo decir? Un acceso a un agua que sea correcto. Agua potable, ¿no? Pasa por atención a la obstétrica, quiere decir, hay mucha mortalidad materna también cuando no hay atención médica, reducir la mortalidad a ese nivel. Habría cantidad de cosas en las que trabajamos. Así es, ¿no? Bueno, pues una campaña que se pone en marcha aquí, los efectos de la guerra. Nos tenemos que mirar, ¿no? Y, hacernos mirar, como se suele decir, también nuestra voluntad de querer saber, de aprender más, sobre todo para involucrarnos en conflictos de esta naturaleza y ver cómo responde Europa también a estas personas. ¿Qué opinión tenés, Vicente, que conoces bien de cerca, ¿no? Estos dramas, estas crudezas de la vida? ¿Cómo se comporta Europa con estas personas que llegan del Mediterráneo jugándose la vida, esas personas que bueno, pues no consiguen afincarse en su país, retornan pero en malas circunstancias? ¿Qué sensación tienes, ¿no? ¿Qué hacemos en Europa con estas personas? Bueno, aquí es un tema muy complejo. Si lo acercamos más que a Europa, pero pues que es Europa también, a nuestra realidad de aquí, de este país, yo creo que la respuesta de la gente es buena. Es buena en el sentido de que hay una solidaridad que se ha mostrado de distintas maneras. Creo que hay una actitud positiva hacia los refugiados. Nunca, que yo sepa, en España ha habido muy pocos casos de rechazo, de violencia hacia refugiados, hacia gente que viene de otros países. Sin embargo, cuando entramos en las relaciones políticas ya la cosa es diferente. Los políticos tienen sus agendas, tienen sus problemas que no voy a detallar, que creo que... Y entonces ahí la respuesta ya falla. Y entonces, dentro de las denuncias que Médicos Sin Fronteras ha hecho regularmente, una es la implicación que la Europa política tiene para resolver este problema. Para resolver el problema, sobre todo, de evitar muertes en el Mediterráneo. Hay que saber que es una obligación por derecho humanitario internacional que una persona refugiada no puede ser rechazada. Una persona que huye de un conflicto, por ley internacional, no es una voluntad política, es una ley, tiene que ser acogida en el país a donde llega. Incluso esto se está poniendo en entredicho y eso es ya muy grave. Bueno, tenemos que avanzar, ¿no, Vicente? También el tema de los eventos que habéis organizado en Pamplona. Aludíamos a la exposición, esa exposición con grandes posibilidades reales, ¿no? de ver esta historia con ayuda de las nuevas tecnologías, pero también hay una entrevista en abierto, hay unos diálogos. Entrevista en abierto, por ejemplo, ¿no? Que se va a celebrar en Civicán el próximo 26 de abril y ahí conoceremos, bueno, pues, los grandes proyectos que se están viviendo allí, con presencia de periodistas que están
están trabajando allí, la labor de vuestro barco Dignity. Sí. Cuéntanos. Sí, hemos olvidado decir las fechas de exposición, será no esta semana que viene, la siguiente, en mayo, del 3 sí. al 7 de mayo. Ahí también invitamos a institutos, a grupos de estudiantes o otro tipo de grupos, a hacer unas visitas guiadas para mostrarles de forma más detallada, con gente que ha trabajado en terreno como yo, mostrarles la exposición y que puedan hacer preguntas, acercar un poco más esa realidad. Entonces, bueno, eso nos habíamos dejado antes. Sobre la entrevista en abierto, sí. Esto será el miércoles, la semana que viene, el día 26. Tendremos ese día a una periodista navarra con nosotros, que debatirá con Paula Farias. Paula Farias es la persona que estuvo a cargo del proyecto del barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en Mediterráneo. Es una persona con muchísima trayectoria en contextos muy difíciles, es una persona muy interesante y yo creo que el debate va a ser muy rico en información. Claro, ¿cómo es el día a día, ¿no?, de ese barco que hemos visto, precisamente al refugiado sirio, rescatando a otros compatriotas? ¿Cómo es el día a día de esta infraestructura bueno, pues con la que se pretende ayudar a tantas personas y se logra, ¿no?, muchos de ellos? Sí, bueno, el día a día es intenso, sobre todo ahora ha empezado la temporada, desgraciadamente la temporada en la que el tiempo ha mejorado, hay más gente que se atreve a cruzar, aunque no sabe muy bien a dónde van. No sé si habéis visto en las imágenes antes el tipo de barcos con el que los traficantes los lanzan al mar. Es imposible que con esos barcos atraviesen más allá de unos pocos cientos de kilómetros. En fin, entonces ahora mismo es un trabajo intenso. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, se rescataron 8.300 personas. Eso no solo Médicos Sin Fronteras, fue hasta 35 barcos participaron en este rescate. Es una cosa continua. Entonces, los barcos se acercan dentro de aguas internacionales lo más posible para evitar, acercarse a los sitios donde forzosamente este tipo de naves es una forma de llamarlos, de Zodiac, llegan y van a naufragar necesariamente, lo más cerca posible, y ahí se acerca uno a ellos. Se les tranquiliza primero para que no sea un problema, justamente que la gente en el momento del rescate sea el momento más peligroso, se les da unos chalecos salvavidas y a partir de ahí se organiza la transferencia de las personas desde esa nave neumática al barco de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué le hace a una persona como es tu caso, ¿no, Vicente, a participar en múltiples misiones complicadas, ¿no?, a nivel internacional y seguir luchando por ayudar a estas personas? ¿Qué lleva a ¿Es un estilo de vida verdaderamente? No, no, mi trabajo de todos los días no tiene nada que ver. Yo hago informática, por decir. Sí. No, es una trayectoria, bueno, una cosa lleva a la otra. Yo había trabajado con otra ONG navarra, con Medicus Mundi, en otros contextos, en Congo, estuve con ellos, y eso lo hacía en mis vacaciones, vamos a decir. Entonces, a partir de ahí uno quiere hacer más, quiere ir un poco más lejos, y me formé, me preparé y luego empecé a ir con Médicos Sin Fronteras y así ha ido. Eso es. Bueno, múltiples actividades en esta próxima semana, como decíamos, con una exposición interesante, un concierto también de Iñaki Ascunce, que no nos vamos a olvidar, el próximo 25 de abril, y bueno, estos diálogos, y no sé si se nos escapa alguna cosa más. El día 25, el martes, también tendremos el concierto de jazz ofrecido por la Big Band del Conservatorio de Pamplona. Iñaki Ascunce a la cabeza. El día 26 ya hemos hablado de los diálogos en Civicán. El día 29, lo del jazz será en el Planetario. El día 29 en el Civibos de Condestable es el grupo de teatro de la Universidad Pública que van a hacer unas lecturas dramatizadas, lecturas sobre estos temas que hemos hablado. Y después ya el día 2 tenemos el presidente de Médicos Sin Fronteras que viene de Barcelona a debatir con Pedro Miguel Echenique. También son dos personas, Pedro Miguel Echenique es muy conocido aquí y todo el mundo sabe que la categoría intelectual que efectivamente, que tiene. Premio Príncipe de Viana en Navarra, entre múltiples premios, es físico cuántico, efectivamente. Sí, eso es, entonces es una persona que ha aportado mucho tanto a nivel
científico como a nivel social e intelectual, ¿no? Entonces el debate también será muy interesante el día 2. Bueno, pues tomamos muy buena nota, ¿no?, de esos diálogos sin fronteras y de toda esta serie de actividades en torno a Médicos Sin Fronteras, con el objetivo de seguir con vida, que es el lema que han elegido para esta campaña, con el fin de ayudar a esas personas desplazadas y bueno, pues muchas veces masacradas, ¿no?, por los conflictos armados en el mundo. Vicente Rey, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un éxito, desde luego, Gracias todo lo que a habéis vosotros otra vez y a organizado. toda la gente que nos ayuda, socios, voluntarios Y colaboradores y todo en el mundo. general. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, nosotros seguimos en La Muga con otros contenidos, pero ahora hacemos una breve pausa para la publicidad. Luego llegará el cine con nuestro crítico Fermín Martínez, con al menos 5 estrenos que llegan este fin de semana a nuestras pantallas. Con Incalif las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras, que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Recuerde, con Incalif Elevación las escaleras ya no son un problema.